construcción cultural. Bien, una construcción cultural. Tiene que ser varón o mujer. Lo que se Bien. espera. Lo que se espera. Nosotros dijimos que no depende del sexo. No depende del sexo. Bien. Construcción social y cultural decimos nosotras, en base, que siempre es base a estereotipos sociales, a construcción social, y que se crea a partir generalmente del sexo asignado, pero que en realidad difiere. Bien. ¿Algo más? Asignado. ¿Alguien que haya puesto algo totalmente distinto o rondó más o menos por ahí? No. Era como que quedaba esta cuestión de que por un lado hablar de lo social y por otro lado de lo individual, la vivencia individual, ¿no? Del género. En este espacio lo que nos vamos a referir con género es justamente a todas esas construcciones sociales, históricas, culturales, territoriales que se asignan a los cuerpos, siempre en función de la diferencia de la genitalidad, ¿no? ¿Por qué decimos que son sociales y culturales? Porque no es lo mismo ser varón y mujer en la Argentina que serlo en Estados Unidos, que serlo en Asia o que serlo en otra parte del mundo, ni es lo mismo ser mujer o varón hoy que ponernos en conversación con mujeres y varones de hace 50 años atrás. Y todo eso se va definiendo en función de roles, de estereotipos, de expectativas que se asignan y nos van dando un lugar en la sociedad, ¿no? Y siempre la construcción del género, al menos de la manera que más conocemos, es sobre dos, ¿no? Que es lo femenino y lo masculino. Pero en este caso nos referimos entonces a todas esas construcciones que vienen en estos usos y costumbres, en la vestimenta, en los trabajos, en lo que se espera. Pensemos nosotros y nosotras mismas, cuando viene un bebé a la familia, en función de que si tiene pene o vagina, ya vamos a estar esperando algo de ese cuerpo, ¿no? Y va a ser distinto en relación a la genitalidad por la que venga. Eso es el género. Son las construcciones sociales, históricas, culturales y territoriales que se hacen sobre la genitalidad, ¿sí? Sobre la diferencia de los cuerpos. En este caso nos referimos a eso. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿O queda ahí una...? Más o menos. Más o menos. ¿Qué duda puntualmente? No, yo la palabra género la tenía como eso, que ya nos define desde rellenar un formulario, una planilla, ya nos define soy varón o soy mujer. Exactamente. Y eso es eso justamente, es como que la sociedad, como sociedad construimos dos lugares posibles. Así es, Claro. Sí, ya lo aprendimos, o desde siempre escuchamos que o soy esto o soy lo otro. Bien. En base siempre a nuestros órganos sexuales. Sí, y la posibilidad. ¿Por qué decimos que es social y cultural? Porque acá, nosotros en la Argentina, en la actualidad, a pesar de todos los avances, tenemos dos lugares. Ahora vos te vas a México, a la cultura zapoteca, y hay tres lugares. Varón, mujer, muye. El ser muye en México, en la cultura zapoteca, es un lugar que es un tercer género. Y vos abrís Facebook en Estados Unidos y tenés 67 posibilidades de género. ¿Sí? Y te vas a otros lugares y no hay posibilidad de pensar por fuera de dos géneros. ¿Sí? Por eso decimos que es social y cultural. Porque es la vivencia en algún punto personal, pero es cómo nos ubicamos en esa oferta social que hacen. ¿Sí? Y cómo vivimos a partir de ahí. Bien, sobre sexo, ¿qué escribieron? Bueno, ahí está, perdón, Sí. ahí es donde estaba la confusión. Yo la palabra sexo la tomé directamente la identificación física. Bien. La identificación física. Bien. Ahí es donde se me mezclaba con género. Como que vos decías, ajá, bien. Nosotros pusimos órganos que nos definen como... Claro, lo que nos define biológicamente como varón o mujer. Ajá. Nosotros pusimos órgano sexual, que puede ser pene, vagina o intersexual, porque también hay personas que nacen con Bien. Hermafrodita. intersex. Podemos discutir. ¿Qué O más? sea, es la genitalidad, digamos. La genitalidad. Diferentes. Bien. Es la genitalidad. Solo la genitalidad. Nosotros pusimos No es lo que se le asigna a la persona al nacer. Bien. Es lo que biológicamente traemos desde que nacemos, no es una elección. Bien. O sea que hay un consenso mínimo que es que tiene que ver con lo biológico. Eso no quiere decir que sea solo la genitalidad. Pero son todas características para mí físicas, no solamente genitales, porque hay un montón de cosas. ¿Qué diferencia entre varón y mujer?
es lo que se denominan los caracteres primarios y secundarios, ¿no? Que por un lado estaría la genitalidad y por otro lado está también la producción de hormonas, ¿sí? Los genomas, ¿sí? Ah, el ADN, por ejemplo. Cambio físico. Exactamente. ¿Qué son los caracteres secundarios? El crecimiento de la vellosidad, dónde se aloja la grasa, las mamas, y después hay órganos sexuales externos e internos, ¿no? ¿Y cuántos sexos entonces? Ahí yo podría decir infinito, como decimos. ¿Cuántos sexos entonces? Cuando nacen chiquitos es así, o masculino, femenino, o Pero en el eso caso es del de género, claro. ¿En qué es de género? Eso es género. Ah, Creo yo, no sé. Ahí No, para mí- Yo para mí era la parte más bonita. a mí lo de sexo es la genitalidad, por eso. es la genitalidad, ¿sí? Claro, creo que el sexo no tiene nada que ver con hombre y mujer tampoco, digamos. O sea, podemos tener un órgano sexual y ser... Podemos tener pene y ser mujer y podemos tener vagina y ser hombre. Ahora bien, nace un cuerpo al mundo, vemos pene, elegimos nombre de varón, Sí. lo anotaremos Celeste. y cuando no lo querramos elegir, el registro civil nos va a decir que lo elijamos y el médico también. Y el problema es esta otra forma de venir al mundo que es la intersexualidad, ¿sí? Que es lo que antes se llamaba hermafrodita, como decía Lore, pero que eso se fue dejando de lado porque está destinado a las plantas y a los animales. Entonces ahora hablamos de intersexualidad, que es cuando miramos esos supuestos caracteres que siempre son uno u otro y vemos que no se diferencian tan fácilmente, ¿sí? Se estima que de cada 2000 nacimientos hay una persona intersexual, ¿sí? Y es un problema del cual no hablamos, y la intersexualidad no es solo esta imagen que tenemos de un cuerpo que tiene pene y vagina al mismo tiempo. Esa es una forma de la intersexualidad. Hay otra forma de la intersexualidad que tiene que ver con que tienen, por ejemplo, en Buenos Aires, como por el 2011, llega un adolescente a la guardia de un hospital con una hemorragia en el pene. Cuando hacen los estudios, en realidad lo que descubren es que era un cuerpo que tenía testículos y pene, pero que también tenía ovarios y útero y estaba menstruando, ¿no? Y eran ovarios y úteros fértiles, con capacidad. Y también hay otras expresiones de la intersexualidad que tienen que ver con que tienen una genitalidad y tienen una producción de hormona distinta, entre muchas comillas, ¿sí? Yo el año pasado me impresioné conociendo justamente a un pibe que era muy impresionante porque él relata que tenía vagina, digamos, vulva, y tenía unos pechos enormes y tenía mucha barba, mucha barba. Entonces era muy impresionante verlo, y eso era un grado de la intersexualidad que era que tenía una anatomía femenina, entre muchas comillas, y tenía también una producción de hormonas que le hacía producir barba, ¿no? Y tenía un macroclítoris en su explicación también, ¿no? Lo que nos contaba. Y entonces también nos vamos dando cuenta de que tal vez vemos un montón de personas con algún grado de intersexualidad y que no sabemos, porque ¿cuántos de nosotras sabemos qué hormonas producimos? Y cómo ¿No? a estas personas también antes se los llamaba fenómeno. Sí. Y recién ahora, digamos. Sí. Y el gran problema es que solo en el 30% de los casos de nacimiento con intersexualidad pueden generar un problema de salud a futuro. Pero hoy en día casi en el 100% se interviene quirúrgicamente tratando de adaptarlo a uno de esos lugares. Y cuando tenés una familia, un médico que dice no operemos porque le puede traer problemas, ¿sí? Imagínense que el imperativo moral está por sobre el imperativo salud, porque generamos un problema porque tiene que encasillarse en uno de los lugares. Cuando vos encontrás una familia copada y un médico copado que dice no vamos a intervenir quirúrgicamente, entonces esperemos hasta los 10, 11, 12 años, veamos cómo se desarrolla, es esto que decíamos hoy, la ley de nombres te exige que uno de los nombres de la persona defina un género, por ejemplo. El registro civil te exige que pongas varón o mujer. Cuando empezás la socialización del género te exigen que lo llames de una manera, que le pongas ciertos colores, en el jardín, en el uso del baño, ¿sí? Eso es el género. Entonces, Aun cuando... Sí, no, que ante tu pregunta de cuántos sexos hay, ¿qué respondes? infinitos. Infinitos. Porque además nuestra genitalidad, nunca hicimos una comparación mundial todos comparando nuestra genitalidad, pero Claro. todos nuestros cuerpos son diferentes y también la genitalidad es muy diferente.
Ahora, lo que no está mal es tratar de categorizar para llegar a algunos consensos en común, eso no está mal. El problema es cuando esos consensos terminan siendo más fuertes que inclusive la salud de un bebé que desde los 0 años a los 15, 16 está interviniendo quirúrgicamente. No sé si el tema de esta charla, pero el protocolo médico que se utiliza se llama la regla falométrica y lo que hace es medir el pene o medir el clítoris y determinar si es un pene aceptable o un clítoris aceptable. ¿Sí? Entonces, el manual literal de los médicos dice: un pene aceptable va a ser aquel que tenga capacidad de penetración y por lo tanto tiene que tener más de tantos milímetros al momento del nacimiento. Si bien el pene, porque no logra reconocer que si es un pene o un clítoris, y ese pene mide menos de ese estándar, se empieza a construir una vagina y una vulva ahí. ¿Sí? Es lo que se denomina la faloplastía. Desde los 0 años, del momento del nacimiento hasta los 12. Y eso le puede traer mucho más problemas de salud que haber esperado que ese cuerpo se desarrolle. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces acá lo que estamos viendo es que se aplica una norma moral por sobre un imperativo que es netamente de salud. O sea, ¿Sí? nosotros, Eso es el género. nosotros entonces, volviendo al sexo, es Sí. como cada uno, digamos. El sexo es de cada uno en el sentido de esto que vos decís que es infinito. Sí. Yo siempre lo digo, mis amigas deben saber, que yo siempre digo, qué increíble la cantidad de formas de cuerpos que hay, digamos, nadie tiene el mismo cuerpo. Entonces como el sexo entonces es como lo físico. El sexo es la diferencia, yo lo nombro así al menos, la diferencia biológica entre los cuerpos. Pero yo no digo, por ejemplo, tiene genitalidad femenina, tiene genitalidad masculina, porque ahí le estamos asignando. No, existen penes, vaginas y otras cosas, no existe la genitalidad femenina y la masculina. Claro, yo lo Porque- tenía a ponerle también que el sexo no tiene nada que ver con femenino o masculino, pero sí lo ligaba mucho a lo que es el órgano sexual, independientemente de que sea femenino o masculino. Pero no lo había pensado de la manera de lo diverso que son los cuerpos y Y que nosotros además nos podemos morir sin saber, sin conocer completamente nuestro cuerpo. Porque esta producción de hormona, por ejemplo, no la conocemos y tal vez eso nos pueda hacer explicar de por qué yo tengo un alojamiento de grasa que es distinto a lo que se supone que deberían ser los varones, ¿no? Esta diversidad de cuerpos es imposible de determinar encima dos casilleros, porque ni siquiera nos esforzamos. Claro, en así. política. Nacho, y vos cuando yo te dije hermafrodita, ¿no? Sí. ¿Vos lo ves como algo despectivo o porque no me dijiste No. en intersexualidad? No, se nombra intersexualidad respetando al movimiento de personas intersexuales que llaman intersexualidad, que es justamente entre para no diferenciarse en varón y mujer. Porque el concepto de hermafrodita viene de la construcción de la ciencia de pensar las plantas y algunos animales. Porque yo había Pero estudiado era lo que se utilizaba. un año que estudié medicina, me acuerdo Sí. que los caracterizaban, son Sí. hermafroditas las personas que no se definen en sexo. Exactamente. Y ahora hay como un consenso para pensar lo de la intersexualidad. ¿Por qué es interesante en estos talleres, al menos esta reflexión, hablar de intersexualidad? Bueno, nosotros hay gente de otros sectores que nos dicen, ustedes hagan lo que quieran, todas las marchas que quieran, la revolución que quieran, pero la naturaleza es sabia. Y hay dos formas de cuerpo. En realidad, cuando vos ves la realidad de las personas intersexuales, te das cuenta que no. Que en realidad es más el imperativo cultural que nos obliga a ubicarnos en dos casilleros que lo que la naturaleza demuestra. ¿Sí? Entonces nosotros acá decimos, bueno, la naturaleza de la que vos mencionás en realidad no es tan así. Y por eso es este debate de decir, el género es lo que nos diferencia según el cuerpo. Y hay unas feministas, yo me voy a poner medio de eso, pero hay unas feministas como más radicales que dicen, no, en realidad nosotras ya miramos el cuerpo con unos anteojos impuestos de género. ¿Sí? Entonces el género no es lo que se construye a partir del cuerpo, sino que nosotros ya vemos el cuerpo con esos anteojos. Es más, en la ecografía lo primero que decimos es, ¡ay, es nena! Yo alguna amiga de las cargas le digo, no, tiene vagina, no, podemos ver. Y eso genera como todo un problema y es como todo el tiempo nos sentimos exigidos y exigidas todas a ubicarlas en algún lugar. ¿Sí? Y en realidad también entender que la genitalidad es una parte del ser persona. Que aun cuando yo te diga claramente que yo tengo tal genitalidad, vos no sabés nada de mí, digamos. Soy mucho más que mi genitalidad y esa genitalidad no puede ser un destino.
Puede ser un punto de partida, pero no un Me quedé pensando en México, que dijiste femenino, Sí. masculino y... Muye. No es todo México, es la cultura zapoteca, que es como histórica, que las muyes son lo que acá conocemos como personas trans o travestis trans, que son personas que nacen con pene y que se ubican dentro más desde la feminidad que de la masculinidad y tienen un rol asignado y tienen una fecha anual donde se las conmemora porque creen que hacen un aporte concreto a la sociedad, pero ellas a la vez están luchando porque, por ejemplo, no pueden tener parejas exclusivas ellas, o sea, ellas no pueden casarse y tener relaciones amorosas con un varón. El varón sí puede casarse con una mujer y estar con una muye al mismo tiempo, pero la muye no puede construir una vida amorosa con un varón. Entonces reivindican el lugar de muye de un lugar porque está socialmente aceptada, pero a la vez, o sea, están en su lucha cultural para ser reconocidas también en el plano del amor. Eso en México. Después hay otras culturas aborígenes que también llegan, que, a ver, en sus formas hablan de 3 espíritus, que son eran personas que tenían también un rol en la comunidad y que iban variando entre la masculinidad y la feminidad. Eso también estaba Y esto que fascinante. vos estás diciendo, ¿desde cuándo se conocen? ¿Desde la actualidad? Eso es ¿Desde la otro fecha? debate interesante. Nosotros cuando vamos a dar los talleres, mucha gente nos dice, tengamos paciencia porque esto es nuevo. Nosotros decimos, no, o sea, travestis y trans de la Argentina que estudiaron esto, estudiaron inclusive los diarios de conquista de Colón, y Colón dice, al llegar a América, uno de los indios que arrojábamos a los lobos y al fuego, eran hombres vestidos de mujer. O sea que hay toda una cultura previa a la conquista en América Latina que también ubicaba, igual que los zapotecas, un tercer género al menos, y que fue diezmado, digamos, por la conquista. ¿Sí? Y también me parece importante aclarar y hablarlo, de que no es difícil para los chicos, porque digo esto, ponerle, a veces me pasa que, como me gusta joder con esas cosas para molestar, por ejemplo, mi sobrinito dice, la Renata, que es mi sobrinita que ahora nació, es nena, porque mirá cómo tiene, porque estamos cambiando. Y yo le dije, no sabemos todavía si es mujer, porque ella dijo mujer. Porque eso se va más adelante y mi hermana me dice, ay, es muy chiquito para entender esas cosas. Y no, si se lo enseñamos de chicos, ellos lo entienden mucho más que nosotros, sería que nos falta, que tenemos que desconstruirnos y todo, digamos. Es como que es algo que es y que se tiene que visibilizar, digamos, que no es algo difícil ni nuevo, como me sumo a lo que venías diciendo, que no es nuevo y es difícil de entenderlo. Sí, estamos todos en un proceso de transformación y esa es la lucha, me parece. Ahora vamos a identidad de género. A ver, ¿qué? Estábamos en eso. Yo me recuerdo. Identidad de género. ¿Qué escribieron en identidad de género? Leo yo, Robert. Dale. Cómo uno se siente que es, cómo uno se ve y lo que hace en relación a ese sentimiento. Bien, cómo uno se siente, cómo uno se ve y lo que hace con ese sentimiento. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más escribieron en identidad de Que género? fue la autopercepción sobre los gustos, los deseos. Bien, autopercepción. ¿Qué más? Con lo que te sentís identificado y que puede diferir al órgano sexual con el que tenemos. Bien. ¿Qué más? Lo que quiero ser. Bien. Lo elijo. Nosotros pusimos como cada persona se considera. Como cada persona se considera. Bien. En ese cómo quiero ser, Bien. en ese cómo quiero ser también como quiero que los demás me vean. Bien. ¿Algo más? Bien, nosotros decimos que la construcción de los géneros es siempre dos y que el sexo es la genitalidad. La identidad de género sería esto, ¿con qué me identifico? ¿No? De ahí viene identidad. ¿No? La sociedad me ofrece algunos géneros y yo como persona me voy sintiendo más cómodo, más cómoda en un lugar o en otro. ¿Sí? Lo que no quiere decir que sea justamente una elección. ¿Sí? Porque tendríamos que preguntarnos nosotros y nosotras mismas en qué momento elegimos ser varones y en qué momento elegimos ser mujeres.
¿sí? Es una identificación que no es que, porque algunos decimos coincidir o no coincidir con la genitalidad. No, no hablamos ni de coincidencia ni de que puede contradecir la genitalidad. En todo caso puede coincidir o no con el género asignado al momento del nacer, ¿sí? Es decir, identidad de género no son solo las personas travestis y trans que hicieron la transición, sino que todos y todas tenemos identidad de género, ¿sí? Que es cómo nos sentimos en lo más profundo de nuestro ser y que tiene que ver con la autopercepción. Nadie puede decirme a mí el género que yo tengo, la identidad de género que yo tengo, ¿sí? Sino que yo me identifico con esos géneros que están dando vuelta. ¿Por qué digo estos géneros que están dando vuelta? Porque probablemente si yo diga no, mi identidad de género es murciélago, la gente me va a mirar y no me va a registrar en un lugar. Yo voy a tener que decir no, varón, mujer, trans, que son los lugares ofrecidos Y en socialmente. esa identificación, ¿no hay un poquito de elección también? ¿Por qué dirías que hay elección? Vos. Pregunto. No, pero ¿por qué? ¿Por qué se te ocurre? ¿Vos pensás que sí podría ser? Yo me siento de tal manera, yo quiero ser de esta manera, yo me gusta ser así. ¿No hay un poquito de elegir? Tal vez podríamos ahí... Sobre todo con el quiero. Sí, con el quiero. Tal vez ahí podríamos transformar la palabra y en lugar de hablar de elección podríamos hablar de decisión. Decir, bueno, yo decido vivir en estos términos. Que una decisión, porque la elección como que parece generalmente como algo fácil y que me sale fácil y que elijo esto en lugar del otro. No me refiero a No, elegir vos, esto, no. me gusta más esto, no, yo hablo del sentimiento, por si es difícil poder explicarlo. No, pero te entiendo. Dentro del, me identifico con Sí. esto porque me gusta, porque Sí. quiero, desde Sí. ahí lo hago. Pasa que lo de elección justamente es tener poder sobre eso. Como que yo pude elegir una cosa u otra. En realidad esto como que sobre el sentimiento, debemos decir, bueno, yo elijo de quién me enamoro, yo elijo qué me gusta, y no tanto. Hay una decisión de cómo vivir ese amor, de cómo vivir esa identidad, de cómo vivir ese género, eso es una decisión, ¿sí? No es tanto una elección para mí, pero porque elección me remite a otra cosa, a mí en lo personal. Pero sería esto, como que la sociedad nos ofrece formas de andar en el mundo y nosotras nos identificamos con una o con otra, ¿sí? Y puede ser que nos identifiquemos con la que la sociedad nos asignó, que es ser mujer y nos guste por un montón de cosas, o lo disfrutemos por un montón de cosas, o nunca lo hayamos repensado ni replanteado, pero porque justamente estamos cómodos y Porque lo cómodas ahí. aprendimos así. Pero también puede pasar que la sociedad me dice, mira, vos tenés pelo y sos varón, y yo en realidad no me siento identificado con la feminidad, identificada con la feminidad, ¿sí? Por eso decimos, no es que es contrario a la genitalidad, sino que es distinto al género asignado al momento del nacer. Era esto que hoy veíamos, ¿sí? Que una persona que vio nacer con pene y te dijo sos mujer, y yo en realidad después voy descubriendo que no, te vio nacer con pene y te dijo sos varón, perdón, en realidad yo después voy diciendo que no, que me siento más mujer, ¿sí? Eso es la identidad de género. Entonces, identidad, ¿con qué me identifico? ¿Sí? Bien, se puede corresponder o no con el género asignado al momento del nacer. Y hoy en la Argentina hablamos de la autopercepción